yo quiero que salga nuestra hermana Lenier. Muchas veces decimos, bueno, pero ahí son personas muy mayores, y cómo y tal. Y todos los que respiran, hasta que dejen de respirar, necesitan la salvación de su alma. Quien lo tiene, gloria a Dios. Quien no lo tiene, tenemos que orar por él, para que mientras respire pueda acceder a la salvación. Así que, la hermana Lenier, yo le voy a pedir que ella pase y pueda dar un testimonio de una persona que le pidió recibir al Señor. Buenos días, hermanos. Quería contarles un testimonio de una señora en la residencia, que hace tiempo vamos orando un grupo de compañeras ahí, y hay una señora que yo, todos los días hablo con ella, y no sabía yo que dentro de 2 meses la han desahuciado de los médicos. Y me dijo la enfermera, la señora Francisca está desahuciada de los médicos, le quedan 2 meses de vida. Entonces yo me puse a orar con mis compañeras, y un día me apegué a ella y le digo, Francisca, le digo, ¿a ti te gustaría, le digo, recibir al Señor en tu corazón? Le digo, y ella me dice, ¿cuándo? Entonces le digo yo, no sé, le digo, ¿cuándo estás preparada tú? Y me dice, cuando tú quieras, yo estoy preparada, me dice. Entonces he salido corriendo, donde estaba casualmente una compañera poniendo ropa en los armarios, y vengo y le digo yo, Pilar, le digo, la Francisca quiere recibir al Señor en su corazón, le digo, ¿tú puedes venir a ayudarme a hacer la oración de fe? Entonces ella me dice, ¿ahora? Ahora mismo, le digo, ella está dispuesta a recibir al Señor en su corazón. Me dice, baja corriendo que la Eli está, me dice, cuidando la recepción, baja para que entre las 3 hagamos la oración. Y me vengo yo corriendo y le digo, Eli, le digo, ven, le digo, sube conmigo arriba, le digo, la Francisca quiere recibir al Señor en su corazón. ¿Ahora? Me dice, sí, ahora mismo, le digo yo. Y me dice, pero viene el jefe y no me va a encontrar en el puesto de trabajo. Me dice, quiero pedirte un favor, me dice, ¿puedes hacer la oración? Me dice, muy breve, me dice, porque cuando tú te enrollas orando, me dice, se nos hace muy tarde y nos van a encontrar un día. Entonces le digo yo, no te preocupes, le digo, que el Señor va a poner las palabras adecuadas en mi boca, le digo, y vamos a ser breve. Hacemos la oración de fe, le digo, y ella repite y ya está. Se pone se viene, ella estaba pintándose la señora, y le digo, Francisca, le digo, es la hora ahora mismo, le digo, de recibir al Señor, le digo, vamos, le digo, aquí, me dice, aquí me voy a cansar, me dice, en el lavabo, vamos en tu cama, le digo, la siento, y se sienta ella, y mi compañera se pone una arrodillada en la cama, y la otra se pone de pie, y bueno, nos pusimos a orar, le digo, tú vas a hacer la oración de fe, y vas a repetir todo lo que yo te digo, le digo. Hicimos la oración, y ella me dice, Lenier, me dice, con esto que hemos orado, me dice, ¿yo me puedo sanar? Me dice, sí, le digo, te puedes sanar, le digo, y también le digo, ¿estás lista? Le digo, para cuando el Señor quiera llevarte, le digo, que sea su voluntad de Él, le digo. Y le digo, no te preocupes, le digo, que el día domingo iré a la iglesia. ¿A ti te apetece tener una Biblia? Le digo, sí, me dice. Entonces te compraré una y te traeré el día domingo, le digo. Y bueno, hermanos, eso es lo que puedo compartirles con ustedes, que el Señor me ha puesto en un lugar muy especial y estamos para la gloria de Él. Amén. Gloria a Dios. Creo que es tiempo. Creo que es tiempo donde tenemos que orar por salvación. Muchas veces el enemigo quiere cargarnos con tantas cosas para que nos olvidemos, pero el principal motivo de las oraciones tiene que ir en dirección a la salvación de las almas. Amén. Bien, Miguel, le pedí esta semana si él podía traer la palabra hoy y me dijo que sí, así que adelante. Buenos días, el Señor os bendiga. No dice al que tiene a tu lado, el Señor es grande. Aunque lo hemos cantado, pero díselo y que se lo crea. Dile, el Señor es grande, al que tiene a tu lado, díselo.
¿Se la creyó o no? Gracias, Señor. Hay momentos y tiempos en los cuales el Señor sabe nuestras necesidades y sabe por el valle que estamos caminando. Quizá algunos anden por valles, unas praderas con buenos ríos, tranquilos, quizás viendo la mano del Señor con paz, y otros quizás muchos andan por desiertos. Y como decía Efraín, el Señor es grande, pero no porque lo diga Efraín, es que Dios es grande. Dios es grande y así lo manifiesta la Escritura y la revelación de Dios que nos ha dado a través de su palabra. El Señor se puede mover en los valles donde hay grandes prados verdes, pero también el Señor se mueve en los desiertos, que es donde quizá muchas veces atravesamos y pasamos el hombre hasta llegar a esos valles verdes. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, es lo mejor que tú nos puedes dar, Señor. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos das. Tú nos das, Señor, sobremanera, con abundancia, Señor, aquellas bendiciones a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque queremos darte a ti toda la gloria y la honra, Señor, que en este tiempo, Señor, tu palabra, Señor, tú pongas en mi boca, Señor, que tú te muevas, Espíritu Santo, en este lugar, que tú vengas y desciendas con tu gloria, tu gracia, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Padre. Bendice este tiempo, Señor, bendice tu palabra, bendice a tu iglesia, Señor, que todo sea para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo muchas veces cuando me despido, y no sé por qué lo hago, ya es costumbre en mí, muchas veces le digo a los hermanos, y muchos lo saben, le digo, o pórtate bien, o le digo, ten cuidado, que yo sé de alguien que todo lo ve. Y le hago una pregunta y le digo, ¿tú sabes quién hay? Y me dice, sí, sí, sí. Y la verdad es que tenemos un Dios tan grande que no hay lugar en el mundo ni en el firmamento que Dios no sepa. Dios hasta el corazón escudriña del hombre. Amén. Vamos a buscar en Samuel, Primera de Samuel. Y el tema, o lo que Dios ha puesto en mi corazón, es escogido por Dios. Repito, escogido por Dios. El capítulo, Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 16 y capítulo 1. ¿Lo tienen? Dice así, el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Repetimos. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Bien, ahí está hablando de David. Samuel aún no sabía quién era, pero como hemos dicho, Dios sí sabía quién era. Y está hablando de un muchacho que alrededor de ese momento, de ese tiempo, en el cual fue desechado Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, en ese tiempo más o menos tenía David alrededor de unos 15 años, un muchacho, un adolescente, en el cual era el menor de la familia de Isaí, era el más pequeño de 8 hermanos, y él estaba pastoreando, era un pastor. Su padre le había dado la tarea
de pastorear. En ese tiempo, David, en ese momento, o quizás los planes, cuando él salía con sus ovejas a pastorear, quizás se tirara alguna noche que no fuera por casa, porque tenía que estar con las ovejas, era su trabajo. Pero quizás David, quizás no, casi seguro David no tenía en su mente, en sus planes, en sus propósitos, que iba a ser rey de Israel. Un muchacho con 15 años, él estaba pastoreando las ovejas y de seguro que él no tenía en sus planes, en sus propósitos, ser rey de Israel. Pero Dios tenía un plan con David. Dios se manifestó, Dios habló a Samuel y le dijo que fuera para casa de sus padres, que ahí escogería rey para Israel. Pero si notamos el versículo que hemos leído, dice el Señor que me he provisto rey. En la traducción de la Biblia, las Américas, dice que me he provisto rey para mí. Me he provisto rey para mí. No está ya nombrando diciendo, he provisto un rey para Israel. No menciona ya un rey inmediatamente para Israel, sino que se ha provisto rey para mí. Se ha provisto de una persona en el cual el Señor iba a tratar, iba a hacer un plan y un propósito que Dios tenía planeado para David. Pero David no era consciente de eso. David no era consciente del plan de Dios en ese momento. Y no creo que un muchacho de 15 años que esté con las ovejas tenga esos planes y esos propósitos. Dice que la palabra, si leemos el transcurso de la historia, David no fue rey hasta los 30 años aproximadamente. Esto quiere decir que pasó 15 años desde que el Señor, cuando ya fue Samuel y lo bendijo y echó el aceite sobre su cabeza, y dice que la palabra, el Espíritu de Dios vino sobre David. Pero pasaron aproximadamente 15 años hasta que fue rey. Primeramente rey en Judá durante 7 años y definitivamente en todo Israel 7 años más tarde. O sea que durante ese tiempo, 15 años, David o el Señor empezó a trabajar con David. Empezó a moldear con David. Pero mi pregunta y lo que a mí me inquietó, y todos conocemos el por qué Dios escogió a un muchacho o por qué Dios tuvo que escoger a una persona, a un pastor de ovejas, por qué Dios tenía que escoger esta personita que estaba ahí. Y todos sabemos que Dios escogió a David, ¿por qué? Porque era conforme a quién. Por eso escogió a David, porque era conforme al corazón de Dios, no igual al corazón de Dios, sino conforme al corazón de Dios. Ahí lo encontramos el versículo 1. Vamos a leer a buscar en 1 Samuel, capítulo 24. ¿Lo tienen? Y yo digo, bueno, Señor, Él se había provisto rey, decía, para mí, para Él. ¿Y qué cualidades podíamos encontrar en David para que esta palabra, para la palabra que encontramos en la Escritura, que dice que David era conforme al corazón de Dios? Y yo he puesto 3 virtudes en las cuales podíamos poner alguna más. Pero yo he puesto 3 virtudes en las cuales yo creo que van enlazadas, no puede ir separada una de la otra. Y quizás tú en este momento, se le puede añadir esto también, porque David tenía muchas virtudes, también tuvo muchas carencias. Pero una de las virtudes, si lo quiere apuntar, es humildad,
otra virtud, obediencia, y otra virtud, amor a Dios. Ninguna de las tres pueden caminar solas, las tres tienen que ir enlazadas. Las tres tienen que caminar juntas para que sea de acuerdo al corazón de nuestro Señor. No pueden ir caminando una separada de la otra. No puede haber humildad si no hay obediencia. No puede haber obediencia si no hay humildad. Tienen que ir juntas. Y encontramos en la historia, en 1 de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 6. La primera que vamos a reseñar, a hablar, es de la humildad. David, cuando el Señor Samuel le echó el aceite, ahí ya David sabía que iba a ser rey de Israel. Ya sabía el plan de Dios para Samuel, o para David. Él ya empezó a tener conocimiento de los planes que Dios tenía con él. Pero una de las características muy importantes que David tenía era la humildad. Y esa humildad la vamos a encontrar en Samuel, 1 de Samuel 24, de versículos del 1 al 6. Dice así: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ese momento todos sabemos la historia, que Saúl empezó a tener celos de David, porque, bueno, el pueblo lo aclamaba a David por las obras que él hacía. Y el celo entró en Saúl, y uno de los planes de Saúl fue en busca de David para matarlo, para que no ocupara el trono que él tenía. Y vemos aquí en este relato en el cual David tuvo la oportunidad de coger a Saúl y matarlo. Tuvo la oportunidad en sus manos, en ese preciso momento, de decir: bueno, lo mato y ya ocuparé el lugar que Dios me ha prometido, el lugar que Dios me ha puesto, el lugar que Dios me dijo, el lugar donde el Señor ha provisto para mi vida. Pero vemos el relato como dice que él en ese momento lo que hizo fue cortar un pedacito del manto del rey Saúl. Y le dijo a sus hombres: ¿cómo yo me atreveré a matar al ungido de Jehová? ¿Cómo yo puedo hacer tal cosa? Y aquí podemos ver un aspecto muy importante. He cogido este versículo y podemos buscar otras muchas partes de la historia de David en la humildad. Aun sabiendo David que iba a ser rey de Israel, él no levantó la mano contra Saúl. No se precipitó a hacer lo que él quería, sino que él esperó en Dios a que llegara el momento para ser rey de Israel. Él en ese preciso momento podía haber elegido haberlo matado y todos sus hombres lo hubieran apoyado. Todos los hombres que iban con David hubieran estado con David y lo hubieran levantado como rey. Pero David, aun sabiendo que Dios estaba con él, de la promesa que él había recibido, no levantó su mano contra él,
sino que esperó en el tiempo en el que Dios abriera el momento y el camino y el propósito para que llegara ese momento. David no actuó por su conocimiento de hombre, sino esperó y descansó en el tiempo de Dios. Y aquí nos enseña algo bien profundo, y a mí me enseña algo bien profundo, en el cual Dios, ¿por qué escogió a David? ¿Por qué Dios escogió a David? Dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David tenía esa virtud o esas virtudes en las cuales estamos hablando? ¿Por qué? ¿Qué tenía David? Porque David, si conocemos la historia, no era un hombre perfecto. No era perfecto David, y Dios lo sabía. Dios conocía a David. Pero David tenía cualidades en el cual el rey Saúl, que por eso fue desechado, no tenía, y David sí lo tenía. Dios tenía planes para David. Pero David no actuó con su fuerza, sino que esperó en el Señor. Y esto me habla a mí. Y yo creo que te habla a ti en esta mañana si estás escuchando. Si no estás escuchando, no te hablará. Pero esto me habla a mí, cuántas veces nos precipitamos por el momento que quizás estamos atravesando personal. ¿Cuántas veces nos precipitamos a hacer cosas que creemos que es la voluntad del Señor, que ha llegado el momento? ¿Cuántas veces quizás pensamos que las cosas que hacemos están bien? ¿Cuántas veces quizás usamos nuestra propia fuerza o nuestro propio conocimiento para hacer la obra de Dios? Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras virtudes o por nuestro conocimiento o porque pensamos que ha llegado el momento. Pero cuán importante es estar atento a la voz del Señor, que muchas veces olvidamos a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Muchas veces llegan momentos difíciles o momentos preocupantes y tenemos que tomar una decisión en el transcurso de la vida. ¿Y cuántas veces consultamos al Señor para poder hacer esa decisión de ir hacia adelante o parar o esperar en el Señor? Muchas veces nos precipitamos por la necesidad o muchas veces nos precipitamos porque tiene que ser ya. Porque para el hombre, siempre el hombre, nos gusta que las cosas sucedan ya. Las cosas buenas nos gusta que sean ya. Y para David era una oportunidad, era el momento quizá oportuno ante sus ojos y ante los hombres que seguían a David. Pero David miraba mucho más allá de lo que él podía hacer o de lo que sus hombres le incitaban a que hiciera. David, una de las virtudes era la humildad, y él no levantó mano contra el rey Saúl porque sabía que no era el tiempo de Dios. Aunque sabía que Saúl lo quería matar, aunque sabía que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo y él tenía que ir, dice más o menos un tiempo de 10 años andando entre cueva y cueva, entre desierto. Así estuvo caminando David por la persecución de Saúl durante 10 años. Y él iba de un lado a otro, pero él esperó en el Señor. Él sabía que no había llegado el momento. Muchas veces, quizás dentro de la iglesia misma, cuando tenemos un llamado, un propósito o un ministerio que el Señor nos ha dado, y quizás queremos abrir paso y queremos que el Señor nos dé ya el momento para poder trabajar. Y queremos hacerlo a nuestra fuerza y empezamos, no, es que yo soy llamado para evangelizar y tiene que ser ya porque Dios me habló, pastor. Y el pastor a lo mejor te aconseja que no, que ha llegado el tiempo, que te tienes que preparar. No, porque yo ya tengo el propósito, tengo los planes, yo ya sé lo que Dios me ha dicho. Y quizás intentamos abrir a la fuerza el plan y el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra área, en nuestro ministerio. Y no esperamos en el tiempo de Dios. Queremos entrar a la fuerza. Queremos ser bendecidos, pero queremos también trabajar casi a la fuerza. No esperar el momento y el tiempo de Dios. Porque quizás tengas que prepararte, el pastor o algún líder te dice, oye hermanito, está bien lo que Dios te ha dicho, pero vamos a orar, que sea el plan de Dios, no te dejes llevar por la promesa solamente, sino tienes que saber el plan, cómo hacer todas las cosas. Y quizás nos podemos dejar llevar por el impulso de que Dios
has recibido una palabra y piensas que tiene que ser ya. Pero Dios tenía un plan con David. Y él supo esperar al momento y al tiempo oportuno para poder ser rey de Israel. Quizás, bueno, si yo tengo una voz bonita, yo tengo que entrar al grupo de alabanza Efraín. Mira cómo canto, tal. Y quizás pueda ser verdaderamente que tenga una voz bonita y tenga el talento para poder estar en el grupo de alabanza. Mira, pastor, mira cómo predico, cómo he preparado, he hecho el seminario, no solo los 2 años aquí en la iglesia, sino sigo preparándome. Pastor, yo quiero predicar, tengo que predicar ya. Y andamos y apretamos, y quizás el corazón de aquellos que aprietan tanto no están conforme al corazón de Dios. Queremos buscar y ocupar muchas veces lugares sin llegar el tiempo y el momento o el propósito de Dios, porque tu corazón aún no está preparado, pero tú piensas que sí, o pensamos que sí, pero no sabemos que tenemos que pasar un trato, un tiempo preciso con Dios. Una de las cosas, porque en el lado opuesto, con el rey Saúl, vamos a leer en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Y versículo 30. Vamos a ver lo opuesto con el rey, por qué fue desechado, o una de las consecuencias de por qué fue desechado Saúl y Dios eligió a David. 15:30. ¿Lo tienen? Y él dijo, Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Leo este versículo por no leer todo, pero el Señor había mandado a Saúl que destruyera a su enemigo por completo, sin dejar a nadie vivo, incluso sus animales. Y Saúl dejó al rey vivo y dejó los animales más gordos, los más hermosos. Y vino Samuel y le dijo que lo que había hecho no estaba bien. Si leemos, si leemos un poquito la historia, un poquito más adelante, dice que lo había dejado para hacer sacrificio al Señor. Pero Dios le dijo que destruyera todo. Y en ese arrepentimiento aparente, como hemos leído, aparente, que pronunció el rey Saúl con Samuel, aparente, él estaba más preocupado por su reinado que por el pecado que había hecho, por la desobediencia que había tenido. Le dijo a Samuel, no te vayas todavía, quédate un poco de tiempo y hónrame delante de los ancianos, delante del ejército. Él estaba preocupado por su trono, por su reinado, por lo que dirán. Ahí vemos una parte opuesta de la humildad. Vemos a David que no fue capaz, que no quería matar a Saúl. No quería matar a Saúl, pero vemos a Saúl que tenía el corazón que delante de los hombres tenía que ser honrado. Y aparentemente si leemos, parece que no leemos una falsa humildad, pero realmente era una falsa humildad. Quería ser, no me hagas esto, Samuel, no me hagas esto porque ¿qué van a decir de mí? Ahora que soy el rey de Israel voy a perder mi trono. Estaba preocupado Saúl, pero no estaba preocupado por el pecado y la desobediencia que había hecho, sino estaba preocupado por su reino, por lo que tenía, por el lugar que ocupaba, donde él creía que tenía, él pensaba que estaba haciendo lo correcto.
Vamos a leer en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Podemos decir que si miramos la vida de David, bueno, es que David pecó. Y cierto que pecó, y un pecado, se puede decir, bueno, dime un personaje de alguien que había pecado a algo, y casi todos nos vamos a David. Muchas veces el pecado de David es uno de los más famosos y de los que más se predican. O sea, David no era perfecto, no. Pero una de las señales del hombre y la mujer que tiene el corazón conforme al corazón de nuestro Dios es la humildad. Y una de las señales que si realmente tú o yo tenemos el corazón conforme al corazón de Dios es el arrepentimiento sincero. Es el arrepentimiento sincero. Una de las líneas que viene después de la humildad es el arrepentimiento sincero. Saúl no se arrepintió sinceramente. Él está preocupado por su trono, por su lugar, por lo que tenía. Él no quería perder su posesión ni el lugar que él estaba. Y uno de los salmos más importantes que quizás se predican también es el Salmo 51. El Salmo 51, donde David reconoció su pecado con Betsabé. Él reconoció su pecado y se arrepintió y clamaba. Es uno de los salmos en el cual podemos ver el corazón arrepentido. ¿Cómo tiene que ser un corazón arrepentido? Todo lo contrario de David, de Saúl, que él no tenía un corazón arrepentido, pero David sí tenía un corazón arrepentido. No era perfecto, no, pero David se arrepentía de sus pecados. Quizás muchas veces en nuestra naturaleza, dice que por naturaleza tenemos pecado. Venimos del pecado. Pero quizás tenemos temor. Quizás tenemos miedo de confesar nuestros pecados sinceramente delante del Señor. Sinceramente, con el corazón abierto, decirle, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de lo que he hecho. Saúl todo lo contrario. No vaya a ser que se enteren. No me hagas esto, Samuel. No quería ser humillado delante de los ojos del pueblo de Israel y delante de los valientes de Saúl. Pero David sí estaba dispuesto, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. La humildad también viene arrepentimiento. Si en tu corazón no hay humildad y hay arrepentimiento, busca al Señor, busquemos al Señor de verdad, como lo hacía David, para poder encontrar el plan y los propósitos de Dios. Nuestro caminar, nuestro día a día, vamos a equivocarnos muchas veces. Aquel que diga, yo no me equivoco, eso es mentira. No hay perfecto ni aun uno. No hay uno siquiera, sino cada día tenemos que ir, dice la palabra del Señor, que renovemos nuestra mente cada día. Cada día tenemos que ir delante del Señor porque algo hemos hecho mal. Y tenemos que venir sinceramente. ¿Y el Señor qué hará? Aunque andemos en camino, en desierto, en dificultades, si sabemos que hemos errado, no sigamos hacia adelante, sino paremos nuestros pies, paremos todos nuestros deseos, nuestras pasiones y las pongamos delante del Señor y vengamos con un corazón arrepentido antes de dar un paso más adelante. Porque quizás si das un paso más adelante puede haber un fracaso como un fracaso que tuvo Saúl. Isaías 57:15, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita
la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en el corazón de los humildes. Dios habita en el corazón de los humildes. Dios nos escogió. Aún Jesús le dijo a sus discípulos: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Dios escogió a David. No fue David quien escogió ese lugar para ocupar ese lugar. Dios escoge. Pero antes de escoger Dios sabe y conoce lo que tenemos dentro del corazón, lo que no se ve. Dice que Él habita en el corazón de los humildes. ¡Wow! Me encanta esta palabra. Me encanta. Y dice que hará vivificar, que nos restaurará. Aquel que es humilde, el Señor sanará. El Señor le proveerá. El Señor le restaurará. Al de corazón humilde. Otra de las virtudes para ir hacia adelante es la obediencia. Hechos 13, 20, 22. Hechos 13, 20, 22. Dice la palabra del Señor. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y qué dice? Quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. David era un hombre, un muchacho obediente. No podemos dejar la humildad a un lado, pero la obediencia tampoco. Hay mucha gente que tiene apariencia de humildad. Mucha. Y quizás tú los conozcas algunos. Pero le falta mucha obediencia. Porque los que viven con apariencia de humildad, les falta obediencia. Porque sin obediencia no hay humildad. Y sin humildad no hay obediencia. Y dice la palabra del Señor que escogió a David porque haría todo lo que Él, nuestro Dios, le diría. Si le dijera, vete para allí, David iría para allí. Si le diría, vete para la derecha, iría para la derecha. Vete hacia el frente, iría hacia el frente. Haría todo. Todo lo que Él pidiera. Era conforme al corazón de Dios. Porque haría todo. Y si vemos la historia de David, desde un principio hasta el final, sí que se equivocaba, pero también tenía un corazón obediente a Dios. Conocía a Dios.
tenía comunión con Dios, alababa a Dios, adoraba a Dios, conocía la voz de Dios. Él estaba preparado para obedecer a los mandamientos de Dios, porque le conocía. Una de las cosas por la cual fracasó Saúl en 1 Samuel capítulo 15 fue por falta de obediencia. El profeta Samuel le dijo, mejor es obedecer que todos los sacrificios. Mejor es obedecer que todos los sacrificios. Aunque traigamos sacrificios, pero si no traemos obediencia, no sirven para nada. Sin obediencia no sirven para nada los sacrificios. Ya puedes venir a la iglesia, ya puedes hincar tus rodillas, ya puedes leer la palabra, ya puedes levantar tus manos hacia arriba. Si no hay obediencia a lo que está escrito, no sirve para nada. No vale la pena. No vale la pena. Porque lo que estamos o lo que están haciendo algo así es una falsa o un falso testimonio. O un falso testimonio. Quizás no te estoy diciendo cosas bonitas. ¿Qué es lo que nos gusta siempre escuchar? Cosas agradables a nuestro oído, que nos encantan hablar de ellas, que nos deleitamos cuando somos bendecidos. Pero cuando Dios te habla y tienes que cambiar algo que estás haciendo y te dice, por ahí no vayas, por ahí no vayas, porque el fin, si sigues por ahí, Dios no está interesado en lo que tú haces, ni en lo que yo haga. Porque ¿de qué vale hacer las obras si nuestro corazón no es conforme al corazón de Dios? Si cuando Dios te dice por ahí no vayas, porque lo escuchas. Yo sé que los que amamos al Señor escuchamos la voz del Espíritu. ¿Lo escuchan o no? Y sabemos cuando hacemos algo mal. Y el Espíritu Santo pacientemente esperando a que haga un cambio, un proceso, un tiempo en el cual tengas que ser restaurado para que tú no sigas por ese lugar. Y tú conoces la voz del Señor, si es que tienes al Señor. Pero cuando toca la obediencia, cuando tenemos que cambiar hechos, actitudes, palabras, murmuraciones, vicios, desobediencia, maltrato, palabras deshonestas. David, si leemos los salmos, encontramos un hombre con la capacidad de escuchar la voz de Dios, con la capacidad de conocer a Dios. ¿Cuánto tiempo quizás pasamos haciendo muchas cosas que aparentemente están bien, como Saúl?
si voy a hacer un sacrificio para Jehová. Pero si Dios te dijo hacer otra cosa, pero ¿cuántas veces pasamos haciendo cosas que no edifican nada a nuestro espíritu? Y Dios nos está llamando a pasar tiempo en comunión con Dios, a hincar nuestras rodillas en nuestro corazón, que es lo más importante. David era conforme al corazón del Señor. Y yo sé que el Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu de Dios es paciente, muy paciente, muy paciente. Quizás está atravesando desiertos o por valles verdes. Pero tanto en un sitio como en otro, no tenemos que descuidar la obediencia. Porque Dios puede venir a tu vida y decirte, por aquí no vayas. Y tú lo oyes, el Espíritu Santo. Muchas veces no estamos conformes ni con lo que tenemos. Y ahí viene el Espíritu Santo. Y levantamos nuestra voz con queja al Señor. Bueno, ¿por qué tengo que pasar por aquí? ¿Por qué tengo que atravesar esta necesidad? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y levantamos nuestra queja al cielo, levantamos quizás nuestros ojos y clamamos, Señor, sácame de aquí. Y quizá el Señor, si no atravesamos ese tiempo, o ese momento, o esa situación, es necesario que pasemos esa situación, hermano, para que Dios pueda trabajar con nuestro corazón. Tenemos que saber el momento y el tiempo preciso de las cosas. Las cosas no suceden por casualidad. Quítatelo de la cabeza, las cosas no suceden por casualidad. Dios tiene propósito en todo lo que sucede a tu alrededor. Te lo repito. Dios tiene propósito en todo lo que sucede a tu alrededor. Te lo repito otra vez. Dios tiene propósito para todo lo que sucede a tu alrededor, aun cuando estás solo. Dios tiene un plan. Y si Dios tiene que romper la vasija, como en el profeta Jeremías, y si tiene que levantar una vasija nueva, Él lo hará porque Él es Dios. Pero solo necesita una cosa, que estemos en sus manos, que no nos alejemos de sus manos para que esa vasija sea hecha por nuestro Dios. Pero cuando caminamos en todo aquello que nos gusta, los placeres, Dios no puede trabajar. Para trabajar Dios contigo, te tienes que humillar. Para trabajar Dios contigo y conmigo, tenemos que obedecer. Porque ahí están las manos del Señor, el buen alfarero. Y Él traerá sobre ti lo que tú necesitas en cada tiempo y en cada situación. Aunque pasen 15 años como David, no llegó a ser rey. Y pasó dificultades David, pasó dificultades Abraham, pasó dificultades Noé, todos. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Salmo 119, 112.
¿Lo tiene? Dice así: mi corazón incliné, mi corazón incliné, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin, de continuo hasta el fin, hasta el fin. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces el Señor hablaba a sus discípulos, incluso al pueblo de Israel, que lo que Él hacía era lo que el Padre, su Padre, le mandaba. Lo que Él hablaba era lo que el Padre le decía que hablara. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta semana, no sé si la han visto algunos, pero Yesenia colgó un vídeo. ¿La han visto un vídeo? Yesenia, la hermanita que está de misiones. Y era una familia en la India que se convirtió en un pueblecito o una comunidad. Y esta familia, por causa de su fe, por causa de su condición de haber aceptado al Señor, se enteraron todos los que estaban alrededor, y le hicieron salir a toda su familia a la plaza y llamaron a toda la comunidad y le dijeron que tenía que negar su fe, que tenía que negar al Señor para así poder vivir, porque si no rectificaba, los matarían. ¿Lo han visto este vídeo o no? Lo cuento rápido. Cogieron a su familia y uno por uno, con sus hijos, su esposa, le hacían la pregunta, mataban a uno: si no echas para atrás tu fe, mataremos a tus hijos. Y él dijo: sigo hacia adelante. Y mataron a sus hijos. Con su esposa: o te echas para atrás o matamos a tu esposa. Y él no echó para atrás, siguió hacia adelante. Y finalmente él murió también. Y historias como estas son verídicas hoy día. Estos son héroes. Nos gusta Marcos Witt, nos gusta Marcos Barrientos. Nos gusta, a mí me gusta. Pero verdaderos héroes que son capaces de obedecer hasta la muerte, no importándole la vida, no importándole la situación, porque a nadie le gusta perder nada. ¿Hola? A nadie le gusta perder nada,
Pero este hombre fue capaz de entregar a sus hijos, de no negar su fe, de entregar a su esposa y no negar su fe, de entregar su vida y no negar su fe, porque el que estaba en él era mucho mayor que los que estaban matando a sus hijos. Porque él sabía quién había conocido. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y llamó a Lázaro entre los muertos. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Quizás se hubiera llamado a todo el mundo, quizás todos los muertos se hubieran levantado. Y dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Aquel el que da la vida, el que está en nosotros, hermano. Dios busca hombres y mujeres que sean humildes y obedientes hasta la muerte. No importando la situación que uno está atravesando, si tienes que perder algo o a alguien para no perder la salvación, no temas, porque nuestra recompensa es mucho mayor. Nuestra recompensa no está aquí, está ahí arriba con Él. Esa es nuestra recompensa y esa es nuestra meta. El último punto: amar a Dios. Segunda de Samuel, Efra. Segunda de Samuel, capítulo 6. Versículos 14-15. Recordamos, he dicho 3 puntos, pero es como si fuera uno, porque no pueden caminar ninguno separado del otro. Y este último he dejado, que es amar a Dios. El capítulo 6 y los versículos del 14 y 15 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Una de las cosas más grandes, repito, no podemos caminar de estos 3 puntos, la humildad y la obediencia, pero amar a Dios, no por lo que Él nos da, no por las bendiciones que recibimos aquí, sino va mucho más allá de lo que nuestros ojos puedan alcanzar. Amar a Dios no es que te provea por tu necesidad. Amar a Dios no es tener cosas que quizá nuestro corazón anhela. Amar a Dios va mucho más allá de lo que Él puede hacer. Mucho más allá. Amar a Dios es amar por lo que Él es. Amar a Dios es amar a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es. Y David sabía esto. Estos 2 versículos que hemos leído, lo primero que hizo David cuando fue rey de Israel, aquí ya fue proclamado rey de Israel. Y lo primero que hizo David fue traer el arca que estaba en olvido por el rey Saúl. Fue traer el arca a Jerusalén para que habitara en Jerusalén.
En el corazón de David era construir un templo. En el corazón de David, lo primero que hizo como rey de toda Israel fue traer el arca. Y como todos saben, creo que sabéis, y si no lo sabéis, el arca representaba la presencia de Dios. No el arca en sí. No el arca en sí, sino la presencia de Dios a Jerusalén. Era un deseo tan fuerte que primeramente David, cuando la primera vez hizo traer el arca, se equivocó. Pero David entendió que el arca tenía que venir, y entonces se informó entendió que lo tenían que traer hombres santificados, los levitas, para ese lugar. Y cuando vino el arca a Jerusalén, y él iba adelante con ellos, dice que David danzaba con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Era para él lo máximo, lo más, la presencia de Dios aquí. La presencia de Dios aquí era lo máximo. Y la máxima expresión que tuvo David, como hemos leído en la Escritura, aun siendo rey, él danzó con la máxima expresión, con toda su fuerza, empezó a alabar y a adorar a Dios. Él no se puso vestiduras de rey. Él dejó su corona, dejó sus vestiduras de rey, porque sabía que la presencia de Dios, había llegado a ese lugar. Y lo que hizo David, aunque leamos este relato, parece que no tenga importancia, pero David entregó lo mejor que tenía. David entregó lo mejor que tenía. No le importaba la corona, no le importaba sus vestiduras, no le importaba el qué dirán. Él, lo más importante, era caminar en la presencia de nuestro maravilloso Señor. Era lo más importante. Y David dejó su corona y sus vestidos. Quizá el lugar que tú estás ocupando, o donde Dios te está llevando, quizás muchas veces no hemos entregado al Señor lo mejor de nosotros. Quizás no hemos ido ante el altar a entregar lo mejor de mí. A entregar lo mejor de mí. No me importa el reinado, no me importa el que dirán. No me importa aunque me digan o se rían. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo conozco al Dios creador del cielo y de la tierra. Dice Dios que Dios escogió a David porque era conforme al corazón suyo. Me he escogido rey para mí. Y Jesús nos dijo: yo os escogí a vosotros. Nos escogió. No nos escogió el Señor por lo que hacemos, sino que Dios nos escogió porque realmente Él tiene un propósito y porque Él realmente conoce lo más profundo de tu corazón. Y David entregó lo mejor de él. Vamos a ponernos de pie. Hay un hombre en la historia que también es relevante
e importante para nosotros hoy día, que fue Abraham. Y Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, tienes que entregar tu hijo, tu único hijo, tu único hijo. Y aquellos que somos padres sabemos que amar a un hijo es lo máximo. O sea, tú no estarías dispuesta a cambiar a tu hijo por nada. Pero Abraham, igual que David, obedeció a la palabra del Señor y entregó lo mejor que tenía. Lo mejor. ¿Hay algo mejor? Papás, ¿hay algo mejor? Entregó lo mejor que tenía. Levantemos nuestras manos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, sabemos que tú tienes paciencia, Señor, con nosotros, en demasía, Señor. Tú sabes, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces, Señor, lo más íntimo, Señor. Tú ves, Señor, las profundidades, Señor, de nuestro ser. Tú conoces, Señor, todos nuestros hechos, Señor, nuestras palabras, Señor. Tú conoces, Señor, la intención que hay en nuestros corazones, Jesús. Y cuán bueno es, Señor, saber esto, Señor. Cuán bueno es, Señor, que tú conozcas, Señor, mucho más allá, Señor. Tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Y tú sabes, Señor, lo que necesitamos en cada momento, Dios. Tú sabes, Señor, lo que tenemos, Señor, en nuestra alma. Cómo está nuestro espíritu. Cómo está nuestro ser. Oh Dios, Señor, gracias porque tú ves más allá, Padre. Ves más allá, Señor. No nos dejes caer, Padre. No nos dejes caer, Señor. Que hay aquellos propósitos que tú tienes, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Tú te reveles, Señor, y te manifiestes con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y como hizo David, Jesús. Como hizo David, Señor. Y como hizo Abraham, Señor, queremos entregar lo máximo, Señor. Lo mejor de nosotros, Padre, para ti, Dios. Queremos, Señor, darte lo mejor, Señor, porque queremos caminar en tu presencia, Padre, cada día, Jesús. Oh, Dios. Tú ves, Señor, a tu iglesia. Tú ves, Señor, a tu iglesia, Señor. Oh, Padre, queremos ofrecer, Padre, he aquí, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor. Si alguno quiere pasar hacia adelante, que pase. Si alguno quiere pasar aquí al altar, que pase. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ministre. Oh Señor, tú que ves más allá,
¿Cuántas veces, Señor, tú nos hablas, Señor? ¿Cuántas veces tú pones, Señor, tu palabra, Señor, en nosotros, Señor, y hacemos oídos sordos, Señor? ¿Cuántas veces, Padre? ¿Cuántas veces, Señor? Yo te pido en esta mañana, Señor, para terminar, que tú nos ministres, Señor. Queremos levantar nuestras manos, Señor, y cantarte y adorarte, Señor. Y decirte cuán grande eres tú, Dios. Cantarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Tú nos has escogido. Tú tienes un propósito. Tú tienes un plan perfecto, Señor. Gracias por lo que tú haces y vas a hacer, Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Levanta tus manos al cielo. Cuán grande Díselo al Señor. Levanta tu voz. es Dios. Adora al Señor con todo tu ser. Cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Sí, Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande el Señor. Gracias. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Santo Señor. Santo eres Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos por lo que tú eres, Señor. Por quién eres tú, Dios.
Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. ¿Saben? El Espíritu Santo cuando David empezó a danzar y entregar todo lo que había ahí, todo lo que tenía, la presencia del Señor se manifestó en aquel lugar. Y yo sé que cuando uno entrega, cuando uno da todo lo mejor, cuando uno da con humildad, con obediencia, cuando uno ama a Dios, el Espíritu Santo viene de tal manera a nuestras vidas, viene de tal manera que muchas veces cuando sentimos la presencia del Señor no tenemos palabras para poder decirle cuán grande eres tú, Señor. Muchas veces tenemos que solamente hincar nuestro corazón. Y en ese lugar, en ese altar que tú has preparado, se empieza a derramar el Espíritu Santo. Y muchas veces no hay palabras. Y empezamos a llorar y empezamos a derramar lágrimas. Cuando sentimos el Espíritu Santo tan fuerte, cuando sentimos a nuestro Señor tan fuerte en nuestro corazón, que algo empieza a suceder en tu espíritu. Algo empieza a suceder. Algo empieza a suceder, el Espíritu Santo empieza a tratar, empieza a hablar, empieza a sanar, empieza a hacer la obra preciosa. Y Él nos conoce de tal manera, Él nos conoce de tal manera, que Él sabe lo que necesitamos en todo momento. Pero si realmente inclinamos nuestro corazón, inclinamos nuestra vida al Espíritu Santo, y ahí empieza a manifestarse la gracia. Ahí empieza a traer el Señor a traer revelación para tu vida. Ahí empieza el Señor a traerte palabras de aquello que tienes que hacer. Ahí Dios te puede entrar y traerte la paz que tú tanto y tanto y tanto y tanto estabas buscando, porque ese desierto quizás no te estaban dando vivir en paz. Pero aún en los desiertos, dice el Señor, aún en los desiertos yo me manifiesto. Aún en esos lugares, en esas cuevas, en esos lugares ocultos, difíciles, el Señor quiere tratar y tratar y tratar y tratar y tratar en nosotros. Solamente tenemos que ir, ser sensibles al Señor, y esa situación que no pasa por casualidad, sino decir: Señor, ¿qué pasa? Y dejar que el Espíritu Santo empiece ahí, pum, 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 y empieza a traer palabras, pum, 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 pum. Y tu corazón empieza ahí, quebrantado, quebrantado, quebrantado y humillado. Quebrantado y humillado, porque dice el Señor que Él habita en ese corazón. Dios habita en ese corazón. Dios habita ahí. Y cuando uno tiene esa experiencia,
quizás no experiencia esa comunión con el Espíritu Santo. Cuando vemos esos desiertos, ya no vemos esos desiertos. Cuando hemos tenido ese momento con Dios, empezamos a ver las praderas verdes. Porque vemos mucho más allá de la necesidad. Porque empezamos a ver en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, a conquistar. Dios empieza a hablar a nuestra vida. Quizá muchas veces viene el Señor. Yo una vez estaba orando al Señor y sentí en mi espíritu, yo sentí en mi espíritu como el Señor se me abrazaba. Sentí el Espíritu, a través del Espíritu, como el Señor Jesús me abrazaba. Y ahí empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y empecé a escuchar el latir de Jesús, porque estaba ahí cerquita a mí. Ya no escuchaba mi corazón, sino empezaba a escuchar el corazón de Dios. Empecé a escuchar el corazón, el latir de nuestro Señor. Ya no latía mis sentimientos, ni mis emociones, ni lo que mis ojos veían, ni mi necesidad. Empecé a escuchar el corazón de Dios. Empecé a escuchar el corazón de Él. Y empezaba pum, 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 pum. Y no tenía palabra. Ese momento no tenía palabra, ni sabía el porqué. Y no recibí ninguna palabra, solamente recibí el abrazo del Señor. Pero en ese abrazo también sentí el corazón de Dios. Y lo que sentí es que no puedo hacer las cosas como yo quiero. Ni puedo caminar como yo quiero. Entendí. Y mi corazón se quebrantaba y lloraba y lloraba. Y entendí en mi espíritu que el Señor me decía, no es como tú quieres, es como yo quiero. No es como tú quieres, Miguel, es como yo quiero. Y el Señor en esta mañana, y espero que esta palabra, el Espíritu Santo, traiga revelación a tu corazón y puedas caminar como Él quiere, escuchando el corazón de Dios. No hay nada mejor que Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor tan grande. Gracias por tu amor tan grande, Señor, que aún sin merecerlo, Jesús, porque no merecemos, Señor, ese amor tan grande que tú. Tú te despojaste, Señor. Te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a mí, por amor a tu iglesia, Señor. Tú fuiste quien nos escogiste, Señor, no nosotros a ti. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias porque tú mandaste al Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú acompañes a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si dan aplausos, dárselo fuerte porque es para el Rey.
para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Aleluya. Qué bueno saber que nos movemos conforme al corazón de Dios y la necesidad que tenemos. Podemos sentarnos un momentito. Ya estoy terminando haciendo ya los anuncios. Quiero decir que hoy hay pan y hay carcasa de pollo y hay huesos también para el caldo. Así que